Hola, hola, hola. ¿Qué es una Passive House? Es un tema que vemos por ahí muchas veces, pero realmente muchos nos preguntamos, ¿qué es una Passive House? José, ¿qué es una Passive House? Pues una passive house es como yo digo que es como una supervivienda, Ujú. ¿vale? Se trata de una vivienda con unas características especiales, con unas determinadas características con las que se consigue una calidad excepcional con un consumo de energía muy, muy bajo. Pero las características excepcionales que comentas son referidas a un tema que hoy en día nos preocupa muchísimo, que es el tema del consumo energético. Exacto, consumo energético. O sea, una Passive House, digamos que es como el superhéroe de las casas en lo que se refiere a consumo energético, ¿no? Es decir, Correcto, es la supervivienda. Con el menor consumo posible consigues las mejores calidades de confort, de temperatura, de calidad del aire, todo eso con el menor consumo de energía. O sea, consigues dos cosas. Esto es ajá. como el Kinder Sorpresa, son dos deseos en uno. Se consigue todo lo mejor en plan confort, ¿vale? A un mínimo consumo y evidentemente un mínimo precio mensual. Un precio mensual. Lo que estamos intentando es optimizar una cosa que hoy en día nos preocupa mucho, que es el coste en energía, ¿no? Claro, exacto. Lo que es la hipoteca energética, porque claro, sí que se habla mucho de, te haces una vivienda, pides la hipoteca, mensualmente pagas X euros, vale, pero es que además tienes otra hipoteca energética que va a ser un gasto de 100, de 200, 300 euros al mes o lo que sea, dependiendo de la vivienda, y eso también es una hipoteca, es la hipoteca energética. Oye, me parece Si muy, conseguimos muy reducir interesante eso, el pues... concepto de hipoteca energética. Realmente es Ujú, un gasto que al hacer una casa, cualquier persona que se haga una casa o una reforma o cualquier tipo de exacto, actuación, exacto, está comprometiéndose a tener en el futuro y que a lo mejor no es consciente, ¿no? Lo que se claro. hace con el proceso de una passive house es incorporar eso, hacerlo de modo consciente, ¿no? Claro, exacto, porque, a ver, cuando la gente se hace una casa, una reforma, sí que evidentemente se fija muchísimo en el azulejo, en la baldosa, en los colores de las paredes y bueno, oye, pues no me importa pagar un poquito más por eso y tal. Pero en cuanto al consumo energético, eso no vale de nada, ¿vale? Y cuando yo le digo a mis clientes, oye, hay que hacer una casa bien aislada y gastarse el dinero en unas muy buenas ventanas. Claro, dice, ¡buah! Es que de estas hay mucha diferencia de precios, claro, pero es un precio, es un coste, o mejor dicho, una inversión, ¿no? Que a lo largo de los años te va a reportar que tú no tengas, o sea, que esa hipoteca energética que vamos a tener todos, pues va a ser muchísimo menor. Si nos vamos al extremo, si conseguimos una casa de consumo, consumo negativo, me parece que Ujú. es, o bueno, consumo O nulo, producción, sí. supongamos, ¿no? Es decir, necesitamos muy poca energía y esa energía que necesitamos la conseguimos con paneles solares, ¿vale? O sea, yéndonos ya al extremo. Claro, tendríamos una hipoteca energética de cero, no tendríamos absolutamente ningún gasto en energía de nuestra vivienda. Entonces, con estas ideas, digamos, fundamentales, el movimiento Passive House, la disciplina Passive House, ¿no? La forma de construir y de trabajar en Passive House, lo que viene a ser es como una forma de generar estrategias, técnicas, métodos, ¿no? Para Mm, trabajar en esta dirección, que a lo mejor exacto. se consigue a veces al máximo, pero por lo menos, digamos, estamos trabajando en la dirección correcta. Claro, exacto. Hay 5 principios básicos, porque Passive House te dice, tienes que cumplir pues esto y esto, o sea, varias cosas. Y para conseguirlo, hay estos principios básicos que tienes que cumplir. Cumpliendo estos principios básicos vas a conseguir este resultado, que es el de una casa con un consumo energético muy, muy, muy bajito. Ujú. Claro, lo que pregunta mucha gente es, ¿por qué muy, muy bajito y no nulo? Vale, bueno, esto es un concepto un poco más complicado, ¿no? Hay una curva de gasto Sí, sí. de Es muy gasto, difícil inversión y todo eso, y claro, llega un punto que esa curva hacer asíntota. reducirla a cero ya se dispara el gasto. Entonces, no sería muy sostenible hacer una passive house que nos saliese por, exagerando muchísimo, por el doble de precio que una vivienda normal. Pues sí, reducimos la hipoteca energética que la conseguimos en nulo, pero si en una casa en vez de 200.000 euros te gastas 400.000 euros, Pues es un claro, dinero. es un problema. Entonces dices, bueno, pues a ver si con un poco más de lo que cuesta una vivienda tradicional, digamos, pues podemos conseguir ahorros del 80%, en algunos casos del 90% de energía. Bueno, pues la razón por la que hoy tenemos a José en este canal de YouTube, que aprovecho para darte la bienvenida, que no te la di al principio. José es un amigo del canal de YouTube, tiene su canal que es Control y Gestión de Obras, que está en la descripción de este vídeo y en los canales relacionados con este canal. José es amigo, arquitecto técnico, experto en ejecución de obras y aparte experto en temas de Passive House. Y yo tenía muchas ganas de hablar con José sobre este tema
porque a todas las personas que tenemos algo que ver con las casas o que incluso estamos en el mundo del alquiler vacacional, en invierno el tema de la energía es una cosa que nos preocupa mucho. Seguir más lejos, yo personalmente tengo una casa que ha sido construida pues hace 15 años, que no está con los estándares de aislamiento de Passive House y francamente durante los meses de invierno este año no la estoy alquilando porque el coste energético que tendría que asumir no me lo hace viable, ¿no? Entonces yo creo que Claro. muchas personas en el norte, ¿no? Vamos a estar preocupados en el norte y en el sur por la calefacción en invierno y a la vez también por el aire acondicionado en verano, que es un Exacto. coste muy importante, ¿no? Es decir, y en ese sentido el aislamiento es una de las disciplinas clave, ¿no? Es decir, Claro. y creo que en el movimiento Passive House Ujú. estáis trabajando mucho en ese sentido, incluso estudiando qué actuaciones y qué cuestiones se pueden hacer en Claro. edificios y en casas que ya existen para mejorar su comportamiento energético y mejorar el consumo a final de mes, ¿no? Yo, Exacto. yo- yo creo recordar que en tu canal de YouTube hay algunos Ujú. contenidos que os recomiendo que os paséis por allí para todas las personas que quieran aprender más sobre obras y sobre dirección de obras. Eh, Tienes algunos contenidos hablando sobre aislamientos internos, por ejemplo, ¿no? Sí, Que mejoran mucho. claro. ¿Qué cosas podríamos hacer, digamos, con la filosofía Passive House, Ujú. pero en pisos que ya tenemos, en casas que ya tenemos? ¿Qué le recomendarías a todos nuestros oyentes por dónde miren, por dónde pueden Sí. empezar a mirar? Vale, pues mira, podríamos basarnos para empezar, en estos 5 principios del Passive House, ¿vale? El principio, el más conocido, es el del aislamiento térmico, ¿vale? Nosotros necesitamos una cantidad de aislamiento térmico muy alta. No es lo mismo mucho que demasiado, ¿vale? Ujú. O sea, hay unos cálculos que se hacen, programas complejos y todo, y entonces se calcula el aislamiento que necesitamos para conseguir estos resultados que te comentaba antes que necesitamos para Esto una Passive que House. me han contado alguna persona que un poco haciendo broma con el tema del Passive House, dicen esto de, sí, 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 el Passive House es coger el aislamiento de 2 centímetros y poner 8. Sí, no, hay que igual Algo de eso hay, hay ¿no? que irse a 20, pero bueno. A 20 centímetros, puede ser. Sí, depende de la zona geográfica, pero hay en sitios que sí, que nos tenemos que ir a 20. Pero bueno, lo que ahora nos lo vemos descabellado, ¿vale? Pues dentro de 5 años no lo será. Es que esto es una cosa que yo creo que muchas personas hemos visto, ¿no? Los que nos gusta un poco, los que estamos metidos en esto de la construcción o nos gusta fijarnos, vemos cómo hemos pasado de meter en las cámaras de aislamiento una chapa de por spam de 2 De 2 centímetros, que era centímetros. ya la Y mal repanocha, colocada. y mal colocada, y ahora vemos que muchas casas están poniendo SATES, sistemas de aislamientos térmicos exterior, que aprovecho para recomendar un vídeo del canal de José sobre lo que es un sistema de aislamiento térmico exterior, está Ese vídeo está muy bien. muy bien, Es que lo el explica muy bien. de los que me está reportando más visitas Y y y porque está muy y bien, cuajo porque muy lo cuajo muy explica muy bien. bien. El sistema de elemento térmico exterior puede ser una cuestión que se puede hacer en un edificio que ya exista, y yo creo Claro, que merece mucho entender. Lo que básicamente es eso, ¿no? Meterle por fuera, pues a lo mejor 4 o 5 centímetros de aislamiento donde antes tenía nada nada, o 2 claro. o un. Sí, exacto. Tenemos que poner cantidades de aislamiento. Fíjate que en viviendas de hoy en día, solo para cumplir el código técnico de la edificación, no el estándar Passive House, ya no estamos yendo a 12 centímetros en Pontevedra, ¿vale? Hablando Ujú. en Pontevedra, en Burgos más, En Burgos más, ¿vale? claro, 12 a lo mejor te centímetros. vas a 20. Claro, exacto. Por el Passive House, pues te vas a 20, ¿vale? Entonces, no es solo poner mucha cantidad de aislamiento, sino ponerlo bien, ¿vale? Esto quiere decir, hay una regla también del Passive House que se llama la regla del rotulador, ¿vale? Que se trata de que tú secciones por donde secciones la vivienda, bueno, en un plano, se entiende, ¿no? Pues el aislamiento es siempre continuo, ¿vale? O sea, tú siempre vas a ver si podrías coser con un rotulador todo el contorno del aislamiento. Si no, vas a tener una fuga, Ujú. ¿vale? Y esto está relacionado con otro principio básico que es el principio de los puentes térmicos, la ausencia de los puentes térmicos. Dicho así de forma muy rápida, un puente térmico es una zona de la envolvente térmica que posee unas características térmicas diferentes a su contorno. Es decir, supongamos que tenemos pues este cerramiento, ¿vale? Y que tenemos, por ejemplo, no sé ahora mismo qué tenemos, pero que tenemos una fachada de granito por el exterior, una cámara de aire, un aislamiento térmico y una pared de ladrillo por dentro, ¿no? Vale. Si tenemos un pilar empotrado, el pilar que va
desde la piedra hasta el interior, ahí no tenemos aislamiento térmico. Entonces tenemos un puente térmico porque tiene unas características térmicas en el lugar que ocupa ese pilar muy inferiores al resto del cerramiento. ¿Vale? ¿Qué supone esto? El efecto pared fría. Nosotros tenemos un cerramiento con unas características, pueden ser mejores o peores, pero donde está el pilar son peores de todo, porque el hormigón no aísla térmicamente. Ahí ¿Vale? ya me estás abriendo puertas a posibles intervenciones en viviendas que existan, ¿no? Es decir, Exacto, solucionar los puentes térmicos, ese punto frío, que a veces incluso se corresponde con la aparición de humedades, de puntos negros, esas exacto, cosas. exacto. Mejorar el aislamiento en esos puntos concretos puede mejorar mucho el comportamiento térmico de la casa, ¿no? Claro, exacto, porque aparte, fíjate, ese punto frío, pues es una generación de microcondensaciones que puede provocar mohos, ¿vale? Los monos se soluciona solo ventilando, ¿vale? Hay muchos que, joder, tienen moho, alquile el piso y estos tienen moho y digo, eso es porque no ventilan la casa. Ya, porque no ventilan la casa o porque está muy fría. Ujú. Es más, yo en mi vivienda hice una rehabilitación energética el verano pasado, bueno, este no, el otro, hace año y pico, y todo nació porque yo tenía unos pilares empotrados en fachada, aparte empotrados en fachada norte, que es más fría La porque más fría, nunca le da el sol, ¿vale? nunca seca. Y me llegaba a generar, sobre todo en zonas superiores e inferiores, sobre todo superiores, donde no da ventilado suficiente, ¿vale? Entonces, tenemos uno, sobre todo por la noche, por ejemplo, porque era una habitación. Nosotros tenemos la manía de respirar, ¿no? Entonces, estamos generando más humedad. Por la noche se enfría, más porque es pared norte, ¿vale? Entonces ya no da ni calentado durante el día. Y encima tenemos un puente térmico, genera humedades, generaba condensaciones y me llevó a generar moho. Vale. Y aparte yo como soy muy friki, pues quería ver un poco cómo se iba moviendo, ¿sabes? Entonces, siempre con control de no tener, porque aparte yo tengo problemas respiratorios, ¿no? Entonces, controlando un poco eso, si no, pero claro, iba viendo un poco Evolucionaba el cómo tema. evolucionaba, exacto. Y entonces mi reforma nació por el tema de eliminar esos puentes térmicos o disminuirlos, ¿vale? Yo no podía trabajar por el exterior porque los vecinos no me dejaban. Tendríamos que hacer toda la fachada y los vecinos no están por la labor. Entonces yo he hecho un trasdosado interior con una lana mineral de aislamiento y un pladur, O ¿vale? sea, tú has hecho una intervención resolviendo tú mismo por tus propios medios Mm, sin involucrar a la comunidad de propietarios exacto, de resolver un puente térmico. correcto. Esto me parece importante decirlo porque pensamos a veces que un puente térmico en fachada, un punto negro de estos en Mm, fachada, solo se va a poder resolver desde fuera, pero tú también lo puedes resolver desde dentro. claro. Tú lo que has hecho es forrar esa zona con un aislante, en este caso lana de roca, Mm, y después a ese revestimiento, perdón, y después de ese aislamiento darle un revestido interior pues con cartón claro, un yeso cartón tipo yeso. pladur Exacto, y ya le das un acabado y entonces tienes como separado el aire que habitas del aire que mm, está en contacto con ese punto frío, ¿no? exacto, correcto. Porque ese punto frío, yo al meterle el aislamiento por dentro, ya tengo una cara caliente. Ese punto frío ya no es frío, ¿vale? Porque tengo un aislamiento térmico. Y cuando el vapor de agua de nuestra respiración y del ambiente intenta salir, no encuentra el punto frío donde condensarse. Correcto. Porque condensamos cuando bajamos de la temperatura de rocío, ¿no? Como el Pues vaso de agua que sacamos de la nevera en verano y nos gotea, pero no es que esté agujereado el vaso, ¿no? Entonces, si conseguimos una temperatura superficial mayor, pues ya no se produce esa condensación, ¿vale? entonces atacar esos puntos clave, como pueden ser puntos fríos o incluso paredes norte, ¿no? Que pueden ser, Claro, exacto, puedes coger y aislarlas por el interior y exacto. son obras que tienen unos costes no tan altos como el Muy del exterior. inferiores a ponerme a tirar tabiques para ampliar la cocina, por ejemplo. Exactamente, No y tiene puedes que ver. tener ahí un punto, ¿no? Pues está. ¿Y qué otras medidas así de ese estilo Claro. podemos emplear en Mira, viviendas te iba a existentes? comentar, yo, por ejemplo, nació todo por este pilar, bueno, por 2 pilares, ¿vale? Los 2 de fachada norte en distintas habitaciones. Bueno, el otro era un cuarto de juegos de los niños. Ahora ya es habitación. Pero claro, tengo que aprovechar para aislar la pared norte. Yo tenía 2 centímetros de aislamiento, ¿vale? Es un piso del 2001, ¿vale? No es que sea súper antiguo, pero la normativa, hasta que llegó el código técnico en 2007, la normativa técnica era del Pues, 88, sí, si no era muy recuerdo bajito mal. lo que te O pedían. algo así, era nada, un par de centímetros y aparte eso lo Carretera. colocaban, no tenía ese concepto de aislamiento y lo colocaban de cualquier forma. La mayor parte de las viviendas antiguas que tenían el por spam hablando mal blanco, en muchas lo acababan comiendo los ratones y se quedaba en nada, ¿sabes? O sea, al hacer las rehabilitaciones lo vemos. Y entonces,
yo aproveché para meter ese aislamiento en los pilares y para hacer el trasdosado en toda la pared norte. Y después en la este y después en la oeste. Es decir, yo Ya te, aproveché, claro, es una reforma que no es que sea súper económica. Yo estuve 4 años, perdón, para hacerla, ¿no? No daba llegado el momento económico, digamos, para hacerla. Pero al final dije, bueno, voy a atacar los puentes térmicos por aquí, ¿vale? Los de los pilares. Después, en la fachada norte, también tenemos otro puente térmico que es de los más conocidos, que es el del canto de pilar, Ujú. perdón, del canto de forjado. Vale, nosotros tenemos una pared aquí, el forjado de hormigón, otra pared por aquí en otra vivienda, otro forjado de hormigón. Y esto es muy fácil de ver en las medianeras, ¿Por qué? porque en las medianeras acabas sabiendo dónde están los pilares y dónde están los forjados, en las medianeras más antiguas. ¿Por qué es eso? Porque evidentemente los mohos y todo eso se van a la pared fría y desde el exterior la zona fría, no, perdón, se van a la zona, sí, a la zona fría, y desde el exterior la zona fría es la otra que no tiene pilares, ¿vale? Entonces marca los pilares y los cantos forjados. Se ven los puentes térmicos sin cámara termográfica. Entonces, yo ahí metí aislamiento y metí, bueno, rompí los puentes térmicos. En la fachada norte también puse un falso techo, solo en esas 2 habitaciones, ¿vale? Que me generaba ese problema, porque eran las que coincidían con fachada norte, ¿vale? Y aparte tampoco quería bajar mucho el techo y tampoco quería pagar todo el piso de 100 metros cuadrados de falso techo. O sea, al final hay que ver lo económico también, ¿vale? Y después, otro tema es, vamos a ver, ahora te puedo comentar el tema de la hermeticidad. Este Ajá. es el tema más complicado de tanto de entender como de llevar a cabo, ¿vale? En una passive house se trata de que no entre nada de aire del exterior y que no salga nada de aire del interior. Bueno, lo ideal sería nada, pero bueno, hay unas condiciones que puede entrar algo, ¿vale? Que no entre aire ni que salga aire que nosotros no queremos que entremos, que entre. Ese es el matiz, ¿vale? Nosotros tendríamos como un tupper, ¿vale? Ahora te comentaré cómo hacemos para que respire la casa, ¿vale? Para el tema de la hermeticidad, hay varias láminas, varias cintas, hay una serie de cosas que es un poco más complejo, quizás no viene al caso explicarlo, pero bueno, el tema es eso, poner unas ventanas muy bien selladas herméticamente, ¿vale? Poner unos cerramientos que puede ser de yeso, pero hay que solaparlo con el forjado de arriba, o sea, con la placa, con el suelo, y bueno, trabajar en unas condiciones de que conseguimos una casa lo más hermética posible, ¿vale? Bien, el tema es, ¿podríamos vivir en un tupper o en No. un termo? Ujú. Vale, el termo se asocia mucho a la passive house porque es un recipiente que está muy, muy aislado. Entonces metes el café caliente y te dura horas y horas. Al contrario de una cafetera, que tenemos que estar aportando energía siempre y se enfría y volvemos a calentar, ¿no? Entonces, vale, nosotros no podemos vivir ni en un termo ni en un tupper, no podemos hacer una casa tupper. ¿Por qué eso? Porque respiramos y porque producimos dióxido de carbono y nosotros necesitamos aire limpio. Entonces, el cuarto principio, bueno, no tienen un orden estipulado, ¿no? Pero el cuarto principio del que voy a hablar es la máquina de ventilación, ¿vale? Una máquina de ventilación controlado. Esto es el pulmón de la vivienda, ¿vale? Con esa máquina nosotros cogemos aire del exterior limpio, lo pasamos por unos filtros para eliminar sea el CO2, sea el polen, o sea cualquier partícula del exterior. O sea, cogemos aire fresco, pero aún lo filtramos para que esté más mejor y lo metemos dentro de la vivienda. Y por otro lado, sacamos el aire viciado y lo mandamos para el exterior. Entonces, nosotros estamos renovando el aire, pero entra la cantidad de aire que nosotros queremos, Ujú. ¿vale? Que es una cantidad de aire que ya está estipulado por normativa, lo que se necesita según los ocupantes, según los metros, según el volumen y todo, ¿vale? Lo que hacemos es, cogemos el aire, los pasamos por filtros y lo metemos en las zonas secas. Zonas secas que es un despacho, habitaciones, salón, ¿vale? Y lo extraemos de las zonas donde se vicia más el aire, que es en la cocina y en los baños, que tenemos más humedad, porque también nos sirve para controlar la humedad con la ventilación. Entonces, nosotros en casa vamos a tener una pequeñísima corriente de aire totalmente inapreciable, ¿vale? Muy pequeñita y muy continua, y vamos a conseguir unos barridos de aire, ¿vale? Si nosotros en esta habitación ponemos allí arriba una admisión de aire
Y en el baño que hay aquí en el pasillo, saliendo a la izquierda, pues ponemos la extracción, pues el aire va a entrar por ahí, va a pegar un barrido de todo el aire y va a salir por allí. Y se lleva la humedad. Exacto, y se lleva la humedad. Va a amortiguar la humedad, ¿vale? Porque si no ventiláramos nada, iría aumentando la humedad, porque nosotros estamos sudando o microsudando, cuando hacemos la cocción estamos produciendo humedad y cuando nos duchamos producimos humedad. Y cuanto más caliente el agua, más. Y entonces nosotros conseguimos un aire limpio y con los filtros libre de ácaros, libre de polvo y todo eso, El ¿vale? principio de la ventilación, que es tan radical y tan importante en obras de nueva construcción orientadas hacia Passive House, ¿tú lo ves viable para implementar en edificios existentes o en reformas? Yo lo puse en mi casa. Ajá. O sea, fíjate, cuando casi nadie lo conocía, bueno, esto fue hace año y medio, o sea, ahora también casi nadie lo conoce, pero yo ahora cuando hablo con clientes o con posibles clientes, pues digo: "Joder, pero esto es muy caro", porque antes, claro, siempre lo ven como gasto. Yo digo: "Mira, yo hice una reforma en mi casa, hice un trasdosado de cartón yeso con aislamiento, ¿vale? Me sirvió, fíjate, yo actué en 4 principios básicos, para minimizar los puentes térmicos, para aislar, no aislé como pasijao, porque si no me quedaba sin me quedaba sin espacio, ¿vale? Eh, Cambié las ventanas, después hablamos de las ventanas, que es el quinto principio básico, y monté la máquina de ventilación mecánica, Ujú. ¿vale? Y nosotros vivimos en un piso de 103 metros cuadrados, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, el tema de la ventilación con toda la instalación, fueron sobre 5.000 euros, Mm. ¿vale? No es barato, pero vale bien lo que cuesta. 5.000 que con IVA te vas a, bueno, era reforma, 5.500. Porque en muchos casos con eso te ahorras el tener que andar utilizando, por ejemplo, deshumidificadores y la energía que eso consume, ¿no? Exacto, Teniendo un flujo de aire controlado, como tú dices, entrando por zonas secas, saliendo por zona húmeda, claro. tienes un nivel de humedad mucho más controlado, mucho más agradable, sin Mm. tener que estar todo el día con la matraca del Claro, deshumidificador. exacto. Yo tengo la maquinita, voy allí y sé que se está intercambiando con el exterior, normalmente 98 metros cúbicos a la hora, Ujú, ¿vale? Y entonces está entrando el aire filtrado y se va el otro. Pasa 2 cosas también. Una, eso, que la calidad del aire es infinitamente mejor. No te voy a decir que estás y dices: se nota que tienes la máquina que se ventila", pero a lo largo del tiempo sí, se ujú. duerme mucho mejor, ¿vale? Para los olores es una pasada, ¿vale? Porque mira, yo, tengo contado la historia de que, no sé, pues hace unos meses, yo tengo los 2 pequeños, bueno, pequeños, 6 y 8 años, que duermen en la misma habitación, en unas camas tren. Y en sí, literas tipo tren de estas, ¿no? Y el tema es que, bueno, debieron comer algo en mal estado así, y por la noche se pusieron a vomitar, primero uno y después el otro. Vale, entonces nada, y a limpiar, a cambiarle la cama y todo tal. Por la mañana ya no había nada de olor, porque por la noche también está funcionando la ventilación, ¿vale? La ventilación hace muy poquito ruido, porque es un ventilador, pero aún así, yo lo tengo configurado de que por la noche, o sea, de 9 de la noche a 9 de la mañana, pues entra en modo, a ralentí, Ujú, ¿vale? mínimo, ¿no? Entonces, de hecho te dije mal antes, normalmente son sobre 150 metros cúbicos de ventilación y por la noche son los 98, ¿vale? Y si pongo modo a tope, pues son 250 metros cúbicos. Eso en mi vivienda, porque depende del volumen, ¿vale? Y entonces los olores muchísimo, no se notan, porque siempre estás ventilando. De la otra forma, abre la ventana de ahí, abre la otra, ventilación cruzada, y es una pasada. Después de la ducha, que queda todo empañado, al poco tiempo ya está todo desempañado. Mm, Vale, o interesante. sea, es una Oye, pasada. y el último principio que decías, el quinto, el de las ventanas, El ¿qué podemos decir de las ventanas? Sí, las ventanas, tienen que ser unas ventanas excelentes. No nos valen ni buenas ni muy buenas, tienen que ser excelentes. Vale, las ventanas juntan varios principios, que es, primero, el del aislamiento, porque si hay una ventana no hay aislamiento, hay la propia ventana y tiene que aislar, ¿vale? Después cuenta el principio de la hermeticidad, porque fíjate, perdón, que en el aislamiento nosotros esa regla del rotulador la tenemos que hacer por la ventana, porque Ujú. es el elemento aislante que tenemos, ¿vale? Y después el tema de la hermeticidad, que también necesitamos que no pase el aire en un elemento que de por sí se abre, ¿vale? Evidentemente, si se abre no vamos a tener hermeticidad, pero la cuestión es que cuando lo cerremos, que no pase el aire.
Vale. De esto depende el tema de las ventanas, por ejemplo, que ahora se colocan de triple junta. Vale, que son 3 gomitas que haces ¡tras! Importantísimo. Y sella Se mogollón. nota un montón. Se nota mogollón. Y yo también puse unas ventanas súper buenas. De hecho, las mías están certificadas Passy House. Las puse como capricho porque valieron una pasta. Pero bueno, eran 5 ventanas que puse. No tengo una casa de 14 ventanas. Era un piso, 5 ventanas y tamaño normal, ni balconeras ni nada. Y triple acristalamiento, cámara de argón, capa de baja emisividad. Y el perfil yo lo puse de aluminio por no andar a preguntarle a los vecinos si podía cambiar el aluminio por PVC y todo eso. Puse el color de los vecinos, el color de la carpintería que tenía, eso sí, blanco por dentro, temas de decoración de mi mujer. Y perfil de 82 me parece que es, o sea, son 8 centímetros de espesor. O sea, son unas ventanas que las abres y son contundentes, ¿vale? Fíjate una cosa, al tener la ventilación, la ventilación mecánica controlada, no hace falta abrir ventanas para ventilar. Si quieres las abres, Pero pero no no hace para falta. ventilar. Pero no para ventilar, porque Ese quieres día de sacar la primavera que cabeza te apetece o hoy lo que respirar el sea, aire. o gritar al mundo, ¿vale? Pero no hace falta. Tampoco es que esté prohibido, pero tú abres. Pero bueno, si el aire te está entrando por ahí y además filtrado, ¿vale? De No forma continua, necesitas abrir para adentro. no lo necesitas. Muy No lo interesante, porque si no, a necesitas. veces las dinámicas de ventilación no son las correctas y pueden, en vez de ayudar, ¿no? Pues a cargar la casa de humedad, Claro, claro. incluso por despiste. Sí, o incluso es difícil. Yo, por ejemplo, en mi casa la ventilación no la tenía difícil porque tengo fachada este y fachada oeste, ¿vale? Porque la fachada norte complicada que te decía es un muro medianero, ahí no tengo ventanas, ¿vale? Entonces, yo abría las ventanas de un lado y las de otro, había corriente de aire, 5 minutos, 10 minutos como mucho, cerraba y ya estaba. Pero en viviendas que solo tienen fachada en una dirección, no dan ventilado. No, nada ventilado. No se da ventilado o se ventilan las zonas más cerca de la ventana y el resto no. Entonces es un tema complicado. Oye, José, pues muchas gracias por pegarle este repaso al mundo Passy House, la introducción al mundo. Ya podemos meter un pie en el mundo del Passy House. El que quiera meter más a fondo en esto tiene el canal de José, que está en la descripción y en relacionados de este canal. Y muchas gracias por hacernos esta visita hoy, José. Nada, pues gracias a ti. Fijaros, simplemente una cosita para acabar, que por ejemplo, el tema de pues hacer una vivienda, por ejemplo, Passy House, para uso turístico, iría bien para el bolsillo de la persona que alquila la vivienda, pero el inquilino tendría un confort interior Bueno, y también es increíble. una herramienta de venta. Es una herramienta de venta. Estás vendiendo un confort exquisito. No, incluso el tema del bajo consumo y un comportamiento ecológico correcto puede utilizarse como un efecto reclamo para Claro, un cliente que busque específicamente este tipo de claro. edificio, ¿no? De hecho, imagínate, yo una vez estaba así pensando conmigo mismo. Imagínate que una empresa que hace Passy House, ¿vale? Que dice, voy a hacer una Passy House para alquilar. O sea, para alquilar. Para eso, para uso turístico. Y cuando la gente dude si hacer una Passy House o no, la llevo a esta vivienda. Pásate un Sí, fin de semana aquí. A ver el confort que notas, sí, porque eso es. lo que se respira, la temperatura y todo es una pasada. Fíjate que, claro, evidentemente las Passy House hablamos que el consumo es mínimo porque no necesitan ni calefacción. Necesita un pequeño aporte de energía para el calor y para el calor y para la refrigeración, pero es un aporte tan pequeño que realmente no hace falta montar una calefacción al uso, no hace falta montar ni radiadores ni un suelo radiante, ¿Se ¿vale? incorpora al aire o cómo se hace? Hay varios sistemas, pero a lo mejor evidentemente hay que estudiar cada caso, ¿no? Pero a lo mejor con una chimenea de pellets, por ejemplo, lo conseguiríamos. Sí. Eso sí, tendría que ser una chimenea con admisión independiente, porque al tener la casa hermética no va No va a funcionar. a funcionar. Entonces, una admisión Pues directa desde el exterior. esto que comentas tú de utilizar el alquiler turístico como sistema de prueba de un edificio, de una vivienda, es una cosa que se está haciendo. Es decir, personas que Sí, tienen viviendas en venta, que están en alquiler turístico, pues oye, pues pásate una semana allí claro, claro, y luego ya si estás convencido, pues ya te la compras. claro, exacto. Está claro que yo no invento nada, ¿eh? No, eso es... Bueno, José, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. Venga, muchas gracias a ti. Chao, chao.